Qué gusto tenerles de nueva cuenta aquí en su programa La Otra Puerta. Nuestro equipo y un servidor, Gabriel Moreno, pues les damos la mejor de las acogidas para que disfruten pues el tema que este episodio les va a presentar. Y es un título muy especial, es un título de entrada, advierto, es fuerte, es parte de las creencias y parte de lo que acontece en este lugar que he de mencionar del estado de Guerrero, dentro de nuestra República Mexicana. Y el título es nada más y nada menos que el Nahual Chupaniños, el más odiado de todos. Pues imagínense lo que son agresiones a ese nivel dentro de la tradición, de las creencias que se tiene en esta región, que empezaremos de una manera histórica a exponer este relato. Y bueno, pues resulta que una vez consumada la conquista de México, a partir particularmente de 1538, se intensificó la actividad centrada en el comercio de esclavos. Eran embarcaciones tanto portuguesas, españolas, holandesas, que llegaban a la costa occidental de África, a lo que hoy es la nación del Gabón, en África Occidental, de donde eran arrebatadas familias enteras para ser posteriormente embarcados en condiciones infrahumanas y cruzar todo el Atlántico hasta desembarcar en las Antillas. Por lo regular, el 30 o 40% de los esclavos que a bordo iban de esos navíos llamados negreros perdían la vida en condiciones muy paupérrimas y con una calidad de vida inferior al trato que se le daba al ganado. De tal manera que pues era toda una odisea y un verdadero drama todo lo que aquella gente vivía. Una vez que llegaban estos esclavos a las costas de las diferentes islas antillanas, bueno, pues eran reclutadas e incorporadas a las fuerzas productivas en calidad de esclavos para que trabajaran en los grandes sembradíos de caña, en fin. Ahí empezó un verdadero mercado cuyo producto eran seres humanos. Pero hubo ocasiones en que, particularmente en la costa del Golfo de México, particularmente Veracruz, había personas que lograban escapar. Y para escapar tenían que alejarse lo más que pudiesen a regiones en donde no fueran jamás encontradas. Así que bueno, pues empiezan a surgir comunidades afromexicanas que hasta la fecha, el día de hoy, podríamos decir que el lugar en el que se centra este relato es justamente Punta Maldonado. Es un litoral prácticamente casi no tocado por el progreso, que tiene su triste raíz justo en el sesgo social que se tenía para con estas personas. Y curiosamente, todas las tradiciones que traían estas personas de color de África se fusionaron con las mazatecas, con las chatinas, con diferentes pensamientos y dieron lugar a una creencia que hasta la fecha sigue muy viva y se refiere justo a los nahuales, apodados también como Chupaniños. ¿Por qué Chupaniños? Porque la tradición lo que marca es simplemente que cuando los niños o niñas son bebés, generan una energía que a los nahuales les atrae mucho, porque parte de estas creencias también se centran en lo que es en sí la capacidad de tener la transformación a la puerta de voluntad o en ciertas condiciones para poder transformar su cuerpo humano en el de un animal. En esas tradiciones, esta fusión incorpora el concepto siguiente, que hay dentro de las personas existen tres corporeidades. La primera es simplemente el cuerpo energético viviente, el segundo es una sombra y algunas personas tienen un nahual o un tonal. Esto significa que también se divide esa tercera opción en dos partes, que hay personas que pueden transfigurar su cuerpo en el de un animal, como ya mencioné,
y otras que tienen una conexión con un animal que vive el mismo destino que su ser humano. Es una dualidad conectada y nacen al mismo tiempo. En el África también se tiene la creencia de que hay energías de la naturaleza, como el rayo, la tormenta, los eclipses, que acompañan a una persona y que también pueden nacer o manifestarse en el mismo momento. Para estas comunidades africanas que han logrado hacer que perdure el concepto llamado de los ombas. Los ombas son estas fuerzas naturales que también se centran en la capacidad nahualística de no solo transformarse en un animal, sino también en un elemento de la naturaleza. Por eso se habla y se dice de que hay personas que pueden trasladarse a una velocidad idéntica a la de un rayo. Se les puede ver en un lugar distante y en prácticamente muy poco tiempo se les ve en otro lugar. Y siempre surgen los misterios y los cuestionamientos de si simplemente es una torsión de la realidad de las personas o una creencia que raya en lo mágico o en verdad el reducto chamánico milenario que sigue vivo en las venas históricas de las tradiciones vivientes de las comunidades que practican este tipo de creencias. Pero bueno, para aterrizar el tema, sin dejar de pedirles que por favor denle like, suscríbanse y compartan. Así que pues ahora entremos de lleno a la temática. Y bueno, resulta que justamente en Punta Maldonado, este lugar tiene la característica de que es una costa muy bonita, es una costa con clima tropical y es un lugar en el que se emula un tanto aquel recuerdo de la tierra originaria de donde llegaron los esclavos y que hoy pues ya han dado lugar a comunidades considerables de afromexicanos. Bueno, pues en Punta Maldonado resulta que había una familia. Esta familia se componía de los padres, una hija que estaba casada y que tenían un bebé. Bueno, pues resulta que en cierta noche que estaban recostados dentro de su enramada, allá las viviendas un tanto rústicas, el techo de palma, puertas de vara, muros de carrizo y todo ello afianzado en sus partes por lodo arenisco, con amarres también de cuerda de palma. Bueno, pues en uno de estos jacalitos se acostumbraba que los bebés durmieran siempre con mujeres más grandes, de preferencia adultas, para proteger de esos seres nahuales a los que tanto se les teme. Y en cierta noche, que estaba la noche tranquila, de pronto el silencio fue tal que fue de llamar la atención, hasta que de pronto se vio a un lado de un conjunto de enramadas donde vivían los pescadores de esta zona, grotesca figura en forma de sombra que trepaba al techo del jacal, justo donde estaba esta familia referida. Bueno, pues esperó este extraño ser a que la noche fuera transitando, y ese silencio ya era un preludio de algún suceso no ordinario. Y así fue. Este extraño ser empezó a retirar lentamente y con mucho sigilo las hojas de palma de cierta parte para poder ver en dónde se encontraba el bebé, ya que el olor siempre lo perciben de una manera muy especial y la astucia hace lo suyo para evitar que nadie le vea. Bueno, para esto se escucharon de pronto balazos en la lejanía, un par de escopetazos. El perro, ladrando, llamado el Canelo, empezó a llamar a sus amos para que se asomaran, y justo cuando el padre, el abuelo del bebé, sale de la enramada a asomarse a buscar al perro, lo encuentra literalmente mordido y mordisqueado y casi partido en dos. Entró muy asustado y le dijo a su mujer que asegurara las dos ventanas y que ayudara a empujar algunos objetos a la puerta, porque el Canelo había aparecido literalmente tasajeado. Llenos de temor,
Y al escuchar los balazos, empezaron a pensar que era un cazador y que era una bestia que venía huyendo, de tal manera que una vez que el padre de la bebé se asoma, logra ver que viene un personaje que venía persiguiendo a un extraño ser. Y cuando el papá del bebé le pregunta a este extraño cazador llamado Carmelo que qué es lo que ha sucedido, ese le refiere que iba persiguiendo a un nahual y que la había tirado, y que pensaba que la había dado pero no estaba seguro, a lo que el hombre del hogar contestó que seguramente no la había dado y que lejos de ello ese extraño ser había atacado al perro, de manera tal que Carmelo se retiró. Siguieron pasando las horas y de pronto, en el más profundo de los sueños, el extraño ser entró por la oquedad del techo de palma y después de arrojar su vaho para ser aspirado por los que ahí dormían para que no despertaran con facilidad, succionó lentamente la sangre de ese bebé. Al amanecer, en esa pequeña aldea, se escucharon los gritos y los lamentos tristemente poderosos y muy dolorosos de aquellas mujeres que habían quedado dormidas y habían sido sorprendidas por ese extraño ser, de tal manera que el abuelo, lleno de furia y lleno de ira, organizó una brigada para ir tras de este extraño ser, porque no era la primera ocasión. Ya había casos en que pequeña fauna, algunos chivos, guajolotes desaparecían cuando no había niños que atacar. Y también se decía que de este extraño ser no era el único, ya que se organizaban de manera territorial y muchas veces uno atacaba una zona distante y viceversa. Incluso se dice que había grupos que se reunían de nahuales para poder potenciar su alcance y sobre todo mantener estable su poder. De tal manera que en las brigadas que se organizaron para ir tras este ser, se decidió nombrar a Carmelo como el jefe de los cazadores. Una vez que las brigadas comenzaron a buscar a este ser, no encontraban absolutamente nada, de tal manera que después del sepelio y después de la tristeza y el odio profundo que se tenía a estos seres, particularmente a este, se decidió eventualmente y aleatoriamente organizar brigadas para sorprender. Curiosamente, el nahual cesó su actividad, pero en otras comunidades muy cercanas, llamadas por ejemplo Culebra, Entelel, comenzaron a suscitarse de nuevo ataques a infantes, el robo de animales, hasta que finalmente se decidió dejar todo en paz por consejo de un hombre de fe. Así se tomó en cuenta, y fue un guave, los guaves son una etnia del sur de Oaxaca, quien aconsejó esperar a la próxima luna nueva, que es cuando no se ve, y que es el momento en el que los nahuales, después de su transfiguración, suelen ir a atacar a sus víctimas. Y así se hizo, solo que esta brigada estaba compuesta solo por 4 personas y se había mantenido discrecionalmente. Y así fue. Afortunadamente se escogió bien el lugar donde se iba a manifestar y, por el consejo del guave, una vez que se presentó este ser, fue alcanzado por un tiro de una de las escopetas de estos hombres. Se vio cómo se perdió, herido, en medio de un par de gritos de intenso dolor. Se siguió el rastro y no se encontró nada. Así que al día siguiente se hizo el comentario y debido al ruido de los escopetazos, se explicó a la gente lo que había acontecido y hubo quien opinó: vayamos con Carmelo, él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y al llegar al jacal de Carmelo, lo encontraron justamente herido en una de sus piernas, desangrado y ya sin vida. Es decir, que el cazador de nahuales era el nahual al que tanto se le buscaba. Por ello, en esta región de Punta Maldonado
Las personas siguen todavía cuidando a los bebés, sobre todo en las comunidades alejadas afromexicanas, para que los ombas o las personas nahuales capaces de transfigurarse en diferentes formas no ataquen y no arrebaten la vida de quienes menos culpa tienen. Así que bueno, no olviden que el nahual más odiado de todos es el chupañillos. Bueno, esperemos que les haya gustado este relato y nos veremos en el próximo episodio. Hasta la otra puerta.